Chiapas cuenta con muchos destinos de gran belleza y de aventura. Xbulanjá, en la selva lacandona, es uno de ellos. Hola chitos y chitas, soy Arturo de viajandoconarturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. En la aventura de hoy te traigo a un destino de la selva lacandona o la selva de Chiapas, el centro ecoturístico Xbulanjá, a tan solo 2 horas y media del pueblo mágico de Comitán de Domínguez. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura. ¡Vámonos! Comitán de Domínguez es tu mejor opción para hacer base en esta aventura por Chiapas, pues se encuentra a 213 kilómetros de este destino de Chiapas. Podés llegar en tan solo 2 horas 30 minutos en carro. Comitán de Domínguez es, desde octubre del 2012, uno de los 4 pueblos mágicos que tiene Chiapas. Te recomiendo salir temprano de Comitán de Domínguez para disfrutar bien de tu aventura en Xbulanjá. Lo primero es tomar la carretera fronteriza. Vas a pasar el Parque Nacional Lagunas de Montebello. Kilómetros adelante termina la región del Altiplano Central de Chiapas. La carretera te lleva hacia la región de las montañas del oriente de Chiapas, también llamada Selva Lacandona. La vegetación cambia de bosques de juncia al verde de la selva. Ríos y cascadas acompañan el viaje, y al cabo de 2 horas 30 minutos a mano izquierda vas a encontrar el letrero que indica que has llegado a Xbulanjá, y así es como llegas. Xbulanjá se encuentra en tierra caliente, en la región conocida como las montañas del oriente de Chiapas, en el municipio de Las Margaritas. Chitas, chitos, aquí en Xbulanjá tiene servicio de restaurante, sanitarios, también hay una palapa para eventos especiales. Hay servicio de cabañas y palapas para venir a comer aquí. El principal atractivo aquí es el río Santo Domingo, que es uno de los ríos más grandes y más caudalosos que tiene el estado de Chiapas. Kilómetros adelante se encuentra lo que es el centro ecoturístico Causas Verdes Las Nubes. También existe el servicio de palapas con asaderos o asadores, no sé cómo le llames vos, y tiene un costo de 25 pesos por palapita. Chitas, chitos, bienvenidos, bienvenidas a Xbulanjá, Chiapas. Una de las actividades a realizar en Xbulanjá es caminata de 1,5 kilómetros por un sendero a orilla del río Santo Domingo. Vean, chitas, chitos, aquí está la zona de balneario para niñas, niños y personas que no saben nadar. No está tan hondo, de hecho, no sé si alcancen a apreciar, pero por acá se ve una rama de un árbol, igual acá. Entonces este es con seguridad
para que puedan mojarse. Ahí al fondo está las cascadas de Xbolanja. Vean, chitos, aquí se va el sendero y todo está a un lado del río Santo Domingo. Ahorita está empezando a querer salir el sol para regalarnos su brillo y poder apreciar en todo su esplendor el color del agua. Oigan, chitos, ahorita que estoy haciendo el recorrido del sendero de aquí de Xbolanja, me topé con una sorpresa. Resulta que el letrero ya nada más tiene la señalización de por dónde se hace el sendero, pero ahorita me topé con que el sendero aquí está tapado y del otro lado sigue. Entonces hay que atravesar. Ahorita les voy a mostrar. Vean, acá donde está este poste, aquí está, este es el alambrado. Aquí está cerrado el sendero, aquí sigue. Ahí están hasta las banquitas y todo. Pero al parecer hay que pasar por acá por el río, toda esta parte, y después tomar el sendero que sigue por acá. Las vistas, la verdad, están muy bonitas. Aquí está las cascadas de aquí del sendero de Xbolanja. Pero pues esta sí lo complica un poco, así que cuando vengan tengan cuidado. Vean, chitos, entonces aquí es el sendero. Tuve que cruzar por acá y pasar a este lado. Están ya mis cosas para llegar allá. Vean, chitos, aquí tiene otro espacio para contemplar las caídas de agua de Xbolanja. Vean nada más el río Santo Domingo. Al principio el sendero va entre medio de potreros. Después de este tramo, el sendero comienza a adentrarse en la selva. Chitos, el sendero está bien definido en lo que está adentro de la selva. Como pueden ver, ya estoy acá. Pero la verdad ahorita sí se puso un poquito difícil, no mucho, pero sí un poquito difícil porque es subida. Ya estoy a punto de llegar al puente de el río Santo Domingo aquí en Xbolanja. Falta poquito, así que a seguirle, vamos. Y luego de caminar otros 10 minutos en pura subida, Chitos, lo logramos, lo conseguimos, llegamos a el puente aquí en Xbolanja. Vean el paisaje, por el amor de Dios, véanlo. Chitos, esto es Chiapas. Vean nada más que hermoso. Estábamos por acá. Hicimos todo el recorrido por esta orilla hasta llegar aquí. 1,5 kilómetros de recorrido. la palabra Xbolanja se encuentra en idioma tzeltal, que al español se traduciría como agua que burbujea o agua que hierve.
El regreso al centro turístico, si ya no querés caminar, podés hacerlo en combi. Vean, chitas chitos, otra opción aquí a realizar en actividades en Xbulanjá es el rafting. Es un rafting de aproximadamente 8 a 10 kilómetros desde aquí, desde el embarcadero en Xbulanjá hasta la cascada Las Nubes. Vean, también se puede hacer paseo en kayak a 3 islas que tiene aquí el río Santo Domingo. Después de la caminata, nada como un buen chapuzón y disfrutar de las frescas aguas del río. Recomendación, chita, chito, no te vayas a aventar o a querer clavar desde estos muelles, ya que el río en esta parte es muy bajo y eso lo vuelve peligroso, pues no tiene ni el 1,5 metros de profundidad. Chitas chitos, recomendación: si vienen a Xbulanjá en temporada baja, procuren traer que comer o que desayunar, porque en temporada baja el restaurante no está funcionando, lo ponen a funcionar solo en las vacaciones o temporada alta. Otro, aquí también existe el servicio de Wi-Fi. La modernidad ya llegó a Xbulanjá, la selva, y venden fichitas de 35 pesos el día y 25 pesos por 4 horas. Nos comenta uno de los encargados que la señal es buena, aunque pues yo no lo pude probar porque ahorita no tienen fichas de ninguna, ni de las de 4 horas ni la de un día. Para que lo tengan en cuenta, cuando vengan hay internet por Wi-Fi. Entonces, chitas chitos, procuren traer algo para comer si vienen en temporada baja. También aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el link para el video de donde podés ir a cenar en el pueblo mágico de Comitán de Domínguez, para que vayas a echarle un ojo. Sigamos con la aventura. Como ya te dije al inicio del video, en Xbulanjá cuentan con servicio de cabañas. Cada cabaña cuenta con 2 camas matrimoniales, baño privado con agua caliente y un pabellón por aquello de los zancudos. Chitas y chitos, hasta aquí llegó la aventura del día de hoy por este hermoso paraíso de Chiapas llamado Xbulanjá en la selva chiapaneca. Espero que esta aventura te haya gustado tanto como a mí. Gracias por estar ahí, por acompañarme. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, te puedes suscribir al canal aquí en este botón. Y de este otro lado te voy a dejar un video que puede interesarte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós.